Jouhou Senki Volumen 2, NL. Capítulo 1, La Guerra de Dacia. Parte 1. 24 de septiembre, año 1924, región de Transilvania, condado de Turao, área de maniobras de campo del ejército imperial. Lo primero que pregunta la comandante de batallón von de Gurechav es sobre la situación en el aire. Cuando el operador de radio del comando responde que no tiene información sobre la fuerza aérea enemiga ni ningún contacto aéreo, ella mueve la cabeza como si no pudiera creer lo que acaba de escuchar. Su desconfianza es evidente en su siguiente pregunta: ¿las comunicaciones funcionan bien? Pero el operador le asegura que tanto las comunicaciones alámbricas como las inalámbricas funcionan normalmente. Incluso están monitoreando completamente el canal de contacto de Dacia. Al momento siguiente, el personal del comando siente un escalofrío que sube por sus espinas. ¿La comandante von de Gurechav está sonriendo? Una onda de choque indescriptible recorre la habitación. Nadie lo sabía en ese momento, pero si Lergen hubiera visto esa expresión, probablemente habría sonreído de la misma manera. Es la sonrisa de un feroz cazador, y contiene el deleite de un lobo hambriento mirando a su presa. Eso es correcto. Apenas puede creer su improbable buena suerte, pero la lógica le dice que es la verdad, envolviéndola en un estallido de alegría. Sí, esto es lo que quieren decir cuando dicen lleno de emoción. No es de extrañar que no pueda evitar que sus labios se conviertan en una sonrisa. La oportunidad que se le presenta es así de buena. ¿Un campo de batalla completamente desprovisto de cobertura aérea enemiga? Sí, un campo de batalla totalmente desprovisto de cobertura aérea enemiga. El significado de eso es tan delicioso, tan terriblemente seductor. ¿Cuántos oficiales, cuántos hombres, han anhelado una relativa superioridad aérea imperial en Norden y el Rin? Gracias a la ausencia total de fuerzas aéreas enemigas en Dacia, lo que es impensable en la guerra moderna, se garantiza una completa supremacía. ¿No hay fuerzas hostiles en el cielo? Debo confesar que ni en 1.000.000 de años habría pensado que el ejército del Principado de Dacia estaba tan desesperado. Quería evitar el tonto error de subestimar al enemigo, pero pensar que lo sobreestimé hasta este punto. Dicen que cualquier número de incidentes imprevistos pueden ocurrir en el campo de batalla, pero les doy una cordial bienvenida a todos ellos. ¿Ha habido alguna vez un giro tan fortuito de la voluntad del cielo? Sí, el cielo está literalmente de nuestro lado. El 24 de septiembre es solo su cumpleaños en papel. Aún así, este podría ser considerado su primer regalo de cumpleaños. Hoy parece que va a ser un día tan maravilloso que voy a empezar a saltar como un niño pequeño. Querido Dios, gracias por esta oportunidad única en 1.000.000. En un estado mental normal, ni siquiera pensaría en separar los labios para pronunciar tal cosa. Debe ser una expresión de sus tiernos sentimientos hacia este mandato. El establecimiento de la supremacía aérea absoluta. Al menos en ese momento, la única que entendió el significado fue Tania. Por eso se fue corriendo con pequeños saltos periódicos. Y toda esa escena se desarrolló donde el teniente coronel von Lergen podía verla, incluso cuando su cara todavía se movía por el informe de que 600.000 tropas dacianas habían cruzado la frontera. Pensando en los terribles efectos que esto tendría en el frente, quiso enterrar su cabeza en sus manos. Y así, cuando Tania huyó con las órdenes de despliegue de su unidad en la mano, aparentemente saltándose su reunión informativa, todo lo que él y algún otro personal del cuartel general pudieron hacer fue mirarla fijamente como si todo esto no estuviera sucediendo realmente. Si alguien le preguntara qué le faltaba al 203º Batallón de Magos Aéreos, que había resistido ser derribado de la cima de las montañas alpinas como parte de su entrenamiento extremadamente auténtico, Tania declararía inmediatamente: experiencia de combate. No es que la necesidad de desarrollar aún más el espíritu de cuerpo y continuar entrenando sean temas insignificantes, pero su comandante no puede soportar el hecho de que sus subordinados carezcan del bautismo de fuego más severo. No importa cuánto entrenen los novatos en un campo de ejercicio, una vez estacionados en un campo de batalla real, seguro que lo arruinarían.
sin mencionar que han estado entrenando en el área de maniobras del campo de Tura o en el sureste, exactamente en la dirección opuesta a la de los combates. No puede negar que se están poniendo un poco demasiado cómodos, como todo el mundo lo hace cuando se colocan demasiado tiempo en la retaguardia. Sería un desperdicio si los recursos humanos destinados a servir como mis escudos se volvieran blandos, así que después de recibir el mensaje de estar atenta a Dacia, he estado considerando que es útil mantener algún grado de tensión y no mucho más. Dada la disparidad de fuerza entre las dos naciones y el hábito del imperio de atacar contundentemente, pensé que Dacia entendería el mensaje y se ocuparía de sus propios asuntos. Por eso, cuando sonó la alarma, me quedé totalmente perpleja. Los dacianos irían a la guerra, arriesgando la ocupación de su patria, en nombre de la cooperación internacional. No puedo creer que existan idiotas como esos. Ella espera una orden seria para cancelar las maniobras de combate porque la advertencia sería un error. Pero para bien o para mal, por razones que Tanya no puede entender, parece que no les importa si realmente comienzan una guerra. 203. A sus puestos de combate, rápido. ¿Cómo está el comando fronterizo? El personal de mando corre por todas partes pidiendo a gritos a las radios y teléfonos que se conecten a un puesto u obtengan información sobre otro. Teniente Weiss. Reúnanse y que alguien reparta municiones. Mayor, tenemos un informe de operaciones de la 7ª Flota Aérea. Hemos recibido la frecuencia del puesto de mando. Verifique inmediatamente. Y ponme con la teniente Serebriakov. Cancelando eficientemente el ejercicio y dando instrucciones para su próximo movimiento, Tanya frunce el ceño ligeramente en la dirección del coronel von Lergen, quien parece haber anticipado esto. Le había dejado caer una pista, pero si su vecina Dacia realmente está planeando oponerse a ellos, a ella le hubiera gustado tener la oportunidad de echar un vistazo a la zona como agregado militar o oficial de enlace. De esta manera tendría una mejor comprensión de la situación, por lo tanto, una imagen más clara de lo que hay que hacer volar por los aires. Lergen. Ahórrese el sarcasmo, mayor. Nos retrasarás. Como mi batallón está bajo el mando directo del Estado Mayor, ha habido un constante desfile de personal de alto rango dentro y fuera de la guarnición. Parece que mi corazonada de que estaban interesados en Dacia era acertada. Es por eso que cuando el coronel von Lergen aparece con una actualización urgente desde la frontera y órdenes selladas de la oficina de Estado Mayor, solo puedo suspirar y callarme. ¿Retrasados, señor? ¿Quiere decir que quieren que mi batallón detenga al ejército daciano? Sé que no es razonable, pero ya sea que movilicemos fuerzas en el este o enviemos refuerzos desde la central, la guerra en múltiples frentes significa que necesitaremos ganar tiempo en alguna parte. Su unidad podría estar recién formada, y puede que sea una comandante no probada, pero Tanya no está a punto de ser subestimada. Según el informe, solo 600.000 tropas dacianas cruzaron la frontera. Si su infantería está marchando por esta región montañosa, se verán más verdes que un grupo de Boy Scouts. Con el debido respeto, las tropas del Principado son una chusma apenas entrenada de soldados y granjeros, apenas a la altura de la guerra moderna. Después de asumir su cargo, había hecho una pequeña investigación como parte de sus estudios dacianos y se enteró de que el Principado es una llamada nación menor de pie sobre una base inestable en este momento. Puede tener muchos soldados, pero los Boy Scouts probablemente estarían mejor preparados. Es ridículo si Lergen cree que su batallón solo puede retrasarlos. ¿Movilizar al grupo militar regional? Estoy segura de que 4 divisiones reunidas en los alrededores serían suficientes para pisotearlos. Mi batallón solo sería suficiente para repeler a la vanguardia, no solo para retrasar. ¿Entiende lo que está diciendo, mayor? Sí, señor. Lo veo como un ejército completamente equipado conduciendo una tropa de Boy Scouts. Podría ser incluso más fácil que eso. Lejos del nivel de las reservas de la Guardia Nacional o de los soldados a tiempo parcial, las fuerzas de Dacian son mitad granjeros, más como el Ejército Popular de Corea. Una banda de ladrones armados tendría más disciplina que una chusma así. Las tropas imperiales los aplastarán de un solo golpe. Si no pueden hacer al menos eso,
Sería demasiado vergonzoso llamarse a sí mismos ejército. Después de todo, el ejército de un Estado moderno es un conglomerado denso de violencia manejada con precisión. No hay manera de que tal instrumento encuentre difícil dispersar a una turba anacrónica extraída de quienquiera que estuviera alrededor en ese momento. La brecha en el poder de combate entre las fuerzas modernas y las premodernas es insuperable. Todas las órdenes selladas decían que había que tomar las medidas más apropiadas para defender la frontera. Tanya ha sido autorizada a actuar a su discreción. En otras palabras, se le ha dado rienda suelta para hacer lo que considere mejor. Ese es el requisito mínimo de un comandante, así como el estándar para todas las evaluaciones. ¿Un ejército completamente equipado huiría de una reunión de excursionistas? Eso sería una mancha eterna en su historial. Tanya sería para siempre el hazmerreír de la historia militar. Ahora que se le ha encomendado la misión, los métodos están esencialmente bajo el paraguas de sus poderes discrecionales. Eso también significa que cualquier fracaso indicaría una falta de recursos. Llámame de cualquier manera menos incompetente. Coronel, antes de que las fuerzas dacianas cruzaran la frontera, había fuego de artillería o lucha por el control del espacio aéreo. Bueno, no. Si fueran 600.000 tropas federales o republicanas con apoyo aéreo, no sería ninguna vergüenza pedir refuerzos, y eso es probablemente lo que yo haría. Pero tales preocupaciones no tienen sentido contra un enemigo que no se molestó en los bombardeos preparatorios ni en asegurar la supremacía aérea. Es un montón de soldados, pero son lo suficientemente útiles como para alinearse en fila para un fácil objetivo. La experiencia es un gran maestro, y estos bufones primitivos están a punto de aprender la diferencia que hace la civilización moderna. Eso debería decirte algo sobre a quién nos enfrentamos. Voy a derribar el martillo de hierro de la civilización sobre estos bárbaros. Conquistaremos el cielo y les enseñaremos a temer a los magos. ¿Qué? Mi batallón es una fuerza militar bien equipada y entrenada. Los derrotaremos a todos. La guerra moderna depende de la fuerza nacional en un grado salvaje. Educación, formación, logística. Hay un mundo de diferencias en estas áreas entre los países que se consideran grandes potencias y los que no lo son. La historia es un testimonio elocuente de lo innegable que es esta disparidad. Voy a sacar a estos tipos al estilo conquistador. Solo la vanguardia enemiga son 3 divisiones, ¿te das cuenta? En el mapa, los avances dacianos están representados por múltiples flechas. La que penetra en el territorio imperial más lejano está supuestamente compuesta de 3 divisiones del núcleo de élite del ejército permanente. Vaya broma. En serio. Me pone de los nervios. Se supone que esta vanguardia es la mejor de sus ejércitos, y no tienen ninguna división blindada o infantería mecanizada, solo soldados de a pie. Refleja la verdadera fuerza de su nación, y honestamente me hace sentir lástima por ellos. El principio de la competencia, en su esencia, beneficia a los fuertes y aplasta a los débiles. Aún así, es la primera vez que me siento culpable de que la lucha no sea justa. Esto ni siquiera será una batalla, solo una simple paliza. Les enseñaré cómo es un verdadero ejército y la guerra. Nada más que 3 divisiones de aficionados. Eso es todo. Los conquistadores tenían caballos y armas, pero aún así lucharon en terreno llano. Estaremos disparando como locos desde nuestra tercera dimensión en el cielo, así que la victoria está asegurada. Esto va a ser una pseudo-atrocidad que solo puede ser descrita como un ejercicio de fuego vivo. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué? Si la resistencia del enemigo es tan frágil que accidentalmente nos pasamos de la raya, podría ser un problema logístico. Espere, mayor. ¿Qué estás diciendo? Señor, voy a darle a Dacia alguna orientación educativa. Tengo la intención de llevarles personalmente a casa el alto precio de la maestra que llamamos experiencia. Bien, es hora de la guerra. No, es hora de intimidar a un grupo de debiluchos, más bien.
Qué suerte, este patético grupo apareció en el momento justo. La boca se me hace agua de solo pensarlo. A diferencia del fangoso Rin o el helado Norden, los cielos de Dacia, en el templado sureste, seguramente tendrán un clima perfecto para volar. Todavía estamos en septiembre. Tendremos muchas oportunidades para atacar antes de que se ponga el sol. Reflexiono sobre estas cosas, pero todos esos pensamientos se dispersaron cuando mi ayudante viene trotando. Es hora de trabajar. Teniente Segunda Cerebriaco reportándose, señora. ¿Llamaste? Sí. Teniente, ¿cuál es la situación del batallón? Todos se han reunido. El teniente Weiss está repartiendo municiones y explicando la situación. Su progreso es la definición de fluidez. Todo de acuerdo al plan. Tania incluso siente que sus mejillas se relajan y se convierten en una sonrisa de satisfacción, pero quiere que se mantengan tensas. Incluso los estudiantes de primaria saben que la excursión no termina hasta que llegan a casa en una sola pieza. Es descuidado estar tan emocionado antes de partir. Pero aunque no me guste, es un hecho innegable que nadie al mando comparte mi visión optimista de la situación. Y en la cima, abiertamente ansioso, está el coronel von Lergen, observando nuestros preparativos en un aturdimiento sin palabras. Bueno, parece que todavía está sobreestimando a estos 600.000 dacios desde su escritorio en la oficina de Estado Mayor. Lamentablemente, Tania se ve obligada a enfrentarse a la realidad de que aunque el coronel puede ser un genio, ha estado fuera del juego durante demasiado tiempo. Es por eso que cuando su ayudante termina de reportarse, ella asiente con satisfacción y golpea su puño contra su pecho como si le dijera al coronel von Lergen: «Déjame esto a mí». Tal y como se ha descrito, la unidad se ha montado rápidamente y está equipada con su equipo de entrenamiento más la munición activa distribuida. Los soldados están listos para salir. Aparentemente, a pesar de estar un poco sin aliento por el ejercicio interrumpido, no es suficiente para afectar su rendimiento en combate. Muy bien. Atención, batallón. Instrucciones de nuestra comandante. El teniente Weiss gritó, mientras sus talones se inclinaron perfectamente a 45 grados. En respuesta, los miembros del batallón alinean sus pies y se enderezan con movimientos que no son nada sino enérgicos. Antes de que se dé cuenta, Tania se encuentra sonriendo de satisfacción. Seguramente todo el mundo está de acuerdo en que hay algo singularmente encantador, soñador, incluso acerca de la disciplina rigurosa. Gracias, teniente. Bien, tropas, esto es la guerra. Bueno, algo parecido a la guerra, y está a punto de comenzar. Puede que Tania esté encantada de subir al estrado ya que una excitación inconsciente y una sonrisa de pura alegría, casi cantando lo feliz que esto la hace, se muestra en su cara. Hoy es mi cumpleaños. Quizás el Principado de Dacia lo sabía. Como han oído, han tenido la amabilidad de ofrecer el regalo sorpresa de un ejercicio con fuego real. Esperaba algo más tradicional. Pero es muy amable de parte de los hombres dacios ofrecerse como voluntarios. Son libres de dispararles con balas o hacerlos explotar con hechizos. Ni siquiera tendrán oportunidad mientras los matamos desde el cielo sin oposición. Será como un tiro al pavo, aún más grande que el de las Marianas. La única pregunta será cuán grande es la victoria que podemos lograr. Tropas, vamos a darles una lección a estos invasores, con un martillo de hierro. Es por eso que ella cierra el puño y lo hace caer satisfactoriamente sobre un ejército daciano imaginario mientras grita para aplastarlos. Derribanlos hasta hacerlos papilla. Su entusiasmo deja clara su intención a todos los presentes. Fue una salvaje proclamación de que las fuerzas avanzadas del ejército imperial literalmente pulverizaran la vanguardia del ejército daciano. El resultado es un hecho, así que ella les ordena que salgan y lo hagan realidad. Una última cosa. No he recibido ninguna confirmación de esto, pero nuestra práctica de tiro debería tomar represalias, en teoría. No creo que ninguno de ustedes sea tan estúpido como para ser derribado, pero estén atentos. Bien,
estamos reiniciando el ejercicio con fuego vivo. Caballeros, que empiecen los juegos. Esto es una cacería, en cierto modo, literalmente. Un deporte. O una historia para que el legendario caballero Don Quijote corra por su dinero. Después de todo, nuestro enemigo es un grupo de héroes anacrónicos de una era pasada que desafían a un monstruo moderno aterrador. Dejando al personal de la retaguardia y al puñado de oficiales que visitaban desde la oficina del Estado Mayor para ocuparse de la guarnición, Tania lidera el batallón, partiendo como la unidad de respuesta más rápida del ejército imperial. Su objetivo es la vanguardia del ejército daciano, 3 divisiones más o menos que han cruzado la frontera y comenzado la guerra. El hecho de que todos estén volando en perfecta formación de ataque y recordando su entrenamiento significa que el trabajo de Tania ya está dando sus frutos, para su gran satisfacción. En poco tiempo, se las arregla para ponerse en contacto con las unidades de evacuación de la patrulla fronteriza del ejército imperial. Recibiendo el último informe sobre el enemigo, Tania está convencida. Sin duda, cualquier estrategia que tenga en mente el ejército daciano es una especie de reliquia medieval. Momentos después, haciendo ajustes mínimos en su curso y preparándose para sus incursiones de ataque mientras avanzan, el batallón ve una masa de humanos retorciéndose en el horizonte. Qué amable de su parte usar uniformes de colores brillantes y empacar juntos en formaciones densas. Su anticuada doctrina militar no tiene en cuenta los ataques mágicos ni los bombardeos aéreos. Son a la vez una presa espléndida y una montaña desperdiciada de recursos humanos. ¡Qué nación tan patética! Tener tanto capital humano pero ser totalmente incapaz de aprovecharlo. De todos modos, el trabajo del ejército imperial es matar a estos jóvenes. Así que dejo las condolencias por el dolor de las viudas y los ancianos al estúpido gobierno del Principado de Dacia. Aconitum 01 llamando a todos. Esta operación está en marcha. Enséñenles a esos tontos la definición de guerra. El batallón está utilizando una táctica de libro de texto increíblemente obvia para los magos aéreos que se enfrentan a las fuerzas terrestres, donde 3 de las 4 compañías atacan desde 3 direcciones diferentes. Eso deja un sobrante de la compañía, lo cual es un gran problema. Normalmente, el enemigo tendría apoyo directo, y yo enviaría a esa compañía a luchar por el control del aire, pero, si puedes creerlo, hoy son simplemente extras. Comandantes de compañía, espero que sigan sus órdenes y me muestren buenos resultados. Entendido. Podría haberlos reservado como respaldo, pero las cosas van tan bien que apenas parece que los necesite. Las compañías atacantes ni siquiera están atrayendo fuego antiaéreo con sus estrechas maniobras. Todo lo que las tropas de tierra enemigas parecen hacer es entrar en pánico mientras mis magos los asolan desde el cielo. Si todo lo que hago es mirar, la gente podría empezar a decir que me pagan por no hacer nada. Estoy perpleja, teniente. No hay nada que podamos hacer. No es que sea proguerra o una adicta al trabajo, pero me preocupa lo que piensen los demás y soy la única que no es productiva mientras todos los demás están trabajando. Han pasado 2 meses desde que se formó el batallón, y está claro para Tania que el Estado Mayor está vigilando de cerca cómo les está yendo. Hay una fuerte necesidad de tomar acciones agresivas y lograr resultados apropiados. Esperaba una batalla difícil. ¿Estás nerviosa por 3 míseras divisiones imprudentes y a medias? Eso no es propio de una veterana del frente del Rin. Por favor, mayor, son 3 divisiones. No quiero ser presuntuosa, pero su sentido de estas cosas es, un poco, no importa. Me doy cuenta de que la teniente Serebriakov tiene al menos un poco de razón. Debería usar mis palabras correctamente. Esta unidad daciana se considera a sí misma como 3 divisiones. ¿Es la vacilación de mi ayudante una señal de sus aprensiones con respecto a mi laxo uso de vocabulario especializado? Eso tiene que ser, sin duda. Supongo que es mi error por tomar a un postestructuralista a la ligera. Es muy peligroso cuando los fenómenos se evalúan en base a palabras. Tengo que deconstruir esto y remediar mi error. Lo siento, teniente Serebriakov.
Parece que tienes razón. Mayor. Sí, técnicamente, debería haber dicho que es una turba de 50.000 hombres haciendo un alboroto imprudente. Si no defines correctamente tus términos, por supuesto que provocarás malentendidos. Honestamente, ¿en qué estaba pensando? Parece que la teniente Serebriakov y los otros esperaban que la lucha fuera un poco más dura. Su habilidad para prepararse para una desgarradora batalla contra un poderoso enemigo muestra buen temple, pero fue mi error etiquetar como divisiones a las fuerzas enemigas. Tania solo puede mostrar remordimiento por hacer creer a sus subordinados que el ejército daciano es una potencia militar seria. Este conflicto será la Primera Guerra Mundial del mundo. Para la mayoría de los soldados, será su primera experiencia con muchas cosas, incluyendo la amenaza del poder del combate aéreo. Están tan atrapados en una guerra bidimensional que aún no han comprendido el valor del cielo cuando las batallas se vuelven tridimensionales. De acuerdo. Nosotros también deberíamos participar. Compañía de mando, síganme. Vamos a pinchar a sus líderes. Es por eso que ella se pregunta cómo esta batalla contra oponentes sin presencia en el aire podría ser más unilateral. La teniente Serebriakov y las preocupaciones de los demás empiezan a parecer un poco divertidas. El punto de esta batalla es simple. Todo lo que tienen que hacer es cosechar las cabezas de los soldados enemigos. Luego harán trizas los restos de las fuerzas enemigas. En mí. Nos lanzamos y dejamos caer granadas antisuperficie de fórmula fija. El objetivo es dispersar metralla, para que explote sobre los soldados enemigos. Los tontos ni siquiera usan cascos de hierro, así que sus cabezas se convierten en alfileteros. Pero no tenemos tiempo para mirar. La compañía prepara los hechizos, localiza las ubicaciones óptimas y luego abre fuego con toda la potencia. Nos deshacemos de la infantería que está muy concentrada, y la superficie se convierte en un caos total. Los soldados corren en todas direcciones tratando de evitar las explosiones. Hay algunos disparos de retorno esporádicos, pero para que los rifles de infantería perforen nuestros caparazones defensivos, tendrían que desgastarlos con una densa descarga. Este campo de batalla, desprovisto del sonido áspero del fuego pesado de las ametralladoras, es un lugar horrible para la infantería, obligada a usar nada más que sus armas de fuego básicas en tácticas antiaéreas rudimentarias, pero para aquellos de nosotros que podemos volar, no hay nada mejor. El ejército daciano está arrastrando los pies. Son demasiado lentos. Todas las compañías, denme una actualización. Todo está bien, mayor. No hay problemas aquí. Este es realmente un ejercicio con fuego vivo. Es raro. Estaba segura de que nosotros éramos los atacados, pero... Capítulo 1, La Guerra de Dacia. Parte 2. Esto es una decepción. La escena de abajo es tan absurda que casi me pregunto si mezclamos de alguna manera los papeles ofensivo y defensivo. Esos imbéciles de la Alianza Entente cruzaron la frontera sin intención de luchar, pero una vez que la batalla se inició, se la tomaron en serio y lucharon con demasiada pasión. El Principado, por otro lado, tiene mucha motivación y ha declarado la guerra desde el principio, pero no tiene ni idea de lo que es la guerra. Esto es realmente extraño. ¿Creían que podían golpearnos si nosotros no les devolveríamos el golpe? En serio, estos pobres imbéciles. Incluso en una pelea a puñetazos, esperas represalias después de golpear a alguien. Por supuesto, cuando los instrumentos de violencia de dos naciones chocan, uno debería ser capaz de mantener un mínimo de dignidad, a pesar de la tonta disputa, con la artillería. Estos tipos necesitan un consejo de Federico el Grande. Estoy atrapada en una guerra contra estos idiotas, así que claramente soy la que lo tiene más difícil. Por supuesto, desde que el malvado Ser X interfirió con mi vida adulta de trabajo ultraordinaria, no he sido optimista acerca de mi destino ni una sola vez. Por cierto, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo?
A medida que Tanya termina de comunicarse con las compañías, ajustó su altitud para prepararse para otra incursión de ataque cuando notó algún tipo de movimiento organizado que comenzaba en el suelo. Según el libro de texto del ejército imperial, la respuesta esperada del enemigo a esta situación sería que sus soldados se dispersaran e iniciaran fuego antiaéreo en áreas designadas por sus comandantes. Pero en lugar de poner espacio entre sí, están empezando a formar cuadrados densamente apretados. ¿Están entrando en pánico? Es cierto que aislarse en un campo de batalla es una perspectiva aterradora. La comprensión de la situación por parte de mi ayudante es quizás la más realista, pero por lo que puedo ver, los tipos con aspecto de oficiales les están ordenando que formen parte de esas filas. No parece ser confusión. Creo que están haciendo una plaza de infantería. Pero eso es tan estúpido. La era de la caballería ha terminado. Sí, tal y como sugiere el asombroso comentario de la teniente Serebriakov, no estamos llevando a cabo una carga de caballería, sino ataques mágicos sobre el terreno. La respuesta correcta es extenderse para minimizar las bajas, y es honestamente difícil imaginar que haya soldados en esta época que formen un cuadrado de infantería bajo la creencia de que lograría algo. Incluso un civil debería ser capaz de decir que agruparse sería peligroso. ¿En qué época creen que están viviendo? ¿Es esto algún tipo de error? ¿O tal vez otro poder les ha dado algún tipo de nueva doctrina o tecnología? Pero a medida que esos improbables escenarios revolotean en la mente de Tanya, la solución más simple es dejar de preocuparse y atacar para observar su reacción. Un momento después, sin embargo, instintivamente explota en la escena que se desarrolla frente a ella. Weiss, ¿por qué estás huyendo? No puede creer lo que ven sus ojos. Frente a una plaza de infantería enemiga, la compañía del teniente Weiss ha cambiado de rumbo apresuradamente. Las tropas dacianas están todas juntas. No hacen nada más que mantener sus posiciones y esperar valientemente el momento en que exploten, los pobres bastardos. El dolor de ser un recurso humano tan mal utilizado se habría evaporado en un instante. Consciente de que casi tiembla de rabia, Tanya grita, «Hey, ¿por qué estás retrocediendo? ¿Por qué estás rompiendo la formación de ataque?» Mayor. Pero la escena ha puesto a Tanya tan furiosa que el grito de asombro del teniente Serebriakov no tiene efecto. La compañía de Weiss estaba en posición de hacer su asalto, pero luego se apartaron apresuradamente del enemigo como si estuvieran asustados. Por lo que Tanya pudo decir, no había evidencia de un contraataque que pudiera justificar tal movimiento. Su sospecha de que huyen ante el enemigo y la peor explicación posible eclipsa rápidamente cualquier otro pensamiento. ¿Sus hombres se están separando y retrocediendo ante una defensa tan ridícula? La pura impotencia la asombra. Sin saber que sus dientes están rechinando, ni siquiera esconde el hecho de que ha perdido los estribos. Teniente, vaya a buscar al vicecomandante. Si se resiste, puedes dispararle. Sí, señora. Le ordenó a Serebriakov que agarre al teniente Weiss por el cuello y lo arrastre de un lado a otro, pero al mismo tiempo, una sensación de traición se apodera de ella. Pensé que iba a ser un buen vicecomandante. Pensé que era un gran subordinado. Entonces, ¿cómo? ¿Podría estar desertando ahora? Esto es ridículo. El hecho de que el vicecomandante del 203º Batallón de Magos Aéreos huyera ante esta chusma será una mancha en mi carrera que me perseguirá por el resto de mi vida. Al menos quiero desatar mi ira en lugar de desperdiciarla en masticarla, así que sello una fórmula de explosión compuesta dentro de una bala mágica. Gracias a la arcaica mentalidad que tenía al ejército daciano todavía luchando por mantener sus filas, disparo. El disparo aterriza justo donde apunté, en el centro de la formación enemiga, y detona. En serio, esta es la pelea más fácil. Ni siquiera puede ser contada como una de las pruebas del Señor, es ridículo. Mayor, aquí está el teniente Weiss. La teniente Serebriakov hace su informe lo más eficientemente posible, como para evitar el conflicto.
Tanya procede con naturalidad, no porque interpretó el gesto favorablemente, sino más bien porque simplemente no se registró. Gracias. Toma mi compañía. Continúa el ataque. Sí, señora. Incluso el continuo intercambio verbal es irritante. Después de haber confiado irresponsablemente su compañía a Serebriakov, Tanya se acerca a Weiss como si fuera a morderlo, abiertamente furiosa. No tiene ni idea de por qué la comandante lo ha llamado de repente. Muy bien, teniente, si tiene una excusa, será mejor que me la des antes de que te dispare. Mayor von de Gurechav, ¿para qué necesito una excusa exactamente? Se sospecha que huyó ante el enemigo, teniente. Si necesitas una explicación, quizá deberíamos interrogarte en un consejo de guerra. Weiss aún no ha descubierto por qué lo llamaron. Por supuesto que no. Después de todo, no recuerda haber cometido ningún error. Pero no es normal que el ayudante del comandante del batallón tome posición para derribarlo como si fuera un enemigo real y lo convoque, inmediatamente. Mayor. Mis hombres y yo nunca abandonaríamos nuestro deber. Este es precisamente el momento en que se da cuenta de que ha pisado una enorme mina terrestre, a pesar de no entender por qué. ¿Qué es lo que hice? Aún así, puede jurar sinceramente que solo tenía la intención de cumplir con su deber. Su conciencia ante Dios y su patria está limpia. Y es por eso que se atreve a argumentar en contra de su oficial superior, que parece lo suficientemente feroz como para ser una vampiresa furiosa. Dígame, teniente, ¿por qué retrocedió y se separó hace un momento? ¿Por qué? ¿Qué? Explique por qué giró la formación y se escapó del enemigo. Pero los gritos que llovían sobre él no tuvieron en cuenta su defensa en absoluto. Por el contrario, la ira y la hostilidad asesina no hicieron más que aumentar. Señora. La infantería enemiga asumió una formación antiaérea, así que seguí la normativa y retiré mi unidad al borde de su alcance y ordené fuego de contención contra la unidad enemiga. ¿Normativa? ¿Qué libro? El 22º Manual de Campo del Combate Mágico Aéreo. Su respuesta es muy seria. Desde la perspectiva de Weiss, actuó hábilmente de acuerdo a su entrenamiento en el grupo del Ejército del Este y tomó la decisión correcta. Pero quiero enseñarle a través del combate real que recurrir al manual para cada operación es absurdo. Realmente, hay un límite a lo que el manual cubre. Es por eso que me toma un minuto recordar. Ah, cierto, fue recomendado en la sección sobre ataques antisuperficie para evitar posiciones antiaéreas, pero después de recordarlo, la cara de Tanya se retuerce con disgusto. Espera un minuto. Mira hacia allá. Eso es infantería enemiga. ¿No entiendes que te ordené que atacaras inmediatamente? Sí, estaban en posición de tiro, así que ordené a mi compañía que los evitara. Ella quería gritar, pero la explicación de Weiss salió del libro de texto. Teniente, déjeme aclarar esto. Si tenemos algún mago que pudiera ser derribado por eso, los mataré antes de que el enemigo tenga una oportunidad. Pero, mayor. Escuche, Mr. Sentido común, le explicaré esto solo una vez. ¿Realmente crees que los rifles de infantería de acción mecánica que disparan al borde de su alcance efectivo pueden perforar el escudo defensivo de un mago? No es como si fueras una caballería pesada a punto de chocar contra un tercero con sus picas y mosquetes. ¡Qué estupidez! La letalidad de nuestras armas es suficiente para que su defensa cuadrada de infantería sea inútil. El punto se demuestra cuando se mira el actual frente del Rin o la crueldad en el lejano oriente entre Kitsushima y la Federación. De ahí la dificultad de Tanya en comprender la noción de su subordinado que había sido entrenado con una doctrina completamente anticuada. Si la infantería se ha reunido para suicidarse, ¿por qué no ayudarlos? Pero aparentemente, eso es difícil de comprender para alguien que nunca ha experimentado un combate real. Especialmente debido a que la munición real no se usa en el rango de ejercicio. La visión de todos esos barriles señalándolos desde una formación de infantería densa tiende a provocar una reacción condicionada para invertir el curso,
cuanto más tiempo alguien ha estado sirviendo y entrenando, más fuerte es esa tendencia. Te daré la oportunidad de limpiar tu nombre. Intenta disparar una bala justo en medio de esa formación. Después de mí. Te daré un ejemplo. Con eso, Tanya cargó una bala mágica en su rifle y maniobró cuidadosamente hacia abajo para atacar la mitad de la formación concentrada. Si su oficial superior se dispone a atacar al enemigo, Weiss no tiene lugar para discutir. Todo lo que puede hacer es seguirla. Está decidido a hacer lo que está seguro de que es un ataque desesperado e imprudente. Los voló por los aires. No es necesario decir nada. Ahora cumple con tu deber. Él dispara la bala directamente en el medio, de acuerdo a su entrenamiento. Incluso tienen tiempo para observar cómo se dispersan los pedazos de carne en todas las direcciones. Si el enemigo podría defenderse o no, seguro que tiene alguna forma de combatirlo, es lo que piensa la mayoría de las tropas del ejército imperial. Como Weiss está definitivamente en ese campo, ver a los soldados dacios, que se tomaron la molestia de amontonarse sin ningún plan, estallar en pedazos es realmente novedoso, incluso en un campo de batalla. Mayor, mis sinceras disculpas. Teniente Weiss, consideraré su error el resultado de un entrenamiento inapropiado. Supongo que es bueno que estemos haciendo este ejercicio real. Gracias, señora. Cielos, nunca esperé que hubiera problemas durante un ejercicio tan simple. Los flancos del ejército imperial son inesperadamente inseguros. ¡Qué triste! Arriba, ella respira un suspiro. Incluso se le escapa lo que sale en los reportajes de radio por una fracción de segundo. Tanya respira hondo y suprime sus emociones que amenazan con estallar fuera de control. La realidad es que la educación y el entrenamiento para las nuevas realidades de la guerra no están llegando ni siquiera a los mejores soldados. Lo que significa, desafortunadamente, que la doctrina del ejército está fracasando a la hora de enfrentarse a situaciones de combate reales. Me veo forzada a darme cuenta de que aparentemente aquellos en la retaguardia no entienden la experiencia del frente. O tal vez una mejor manera de decirlo es que no están reconociendo el cambio de paradigma. Es casi seguro que la mayoría de los oficiales a cargo de entrenar reclutas todavía no entienden la guerra tridimensional. Los veteranos del Frente Norden y del Rin han escrito suficientes informes sobre lo que aprendieron en combate como para enfermar a cualquiera, pero la gente que los lee solo interpreta la información a través de los viejos modelos de guerra. Las implicaciones son verdaderamente tristes. La situación es mucho peor de lo que pensaba, hasta el punto de sentirme disgustada. Esto es simplemente trágico. Todo el ejército imperial no aprende ni siquiera del instructor, cuya exorbitante cuota solo puede pagarse con sangre y hierro, la experiencia. Capítulo 1. La Guerra de Dacia. Parte 3. Ahora entiendo por qué el general von Setour y las otras autoridades del cuerpo de servicio asumieron que las cuentas de combate no podían proporcionar suficiente instrucción para los ejércitos en el este y el sur y quisieron crear una unidad inmediatamente debajo de la oficina de Estado Mayor parcialmente solo para aconsejarles directamente. La locura extravagante de bajar la guardia en el espacio aéreo de combate para hundirse en el pensamiento. Este tipo de contemplación solo es posible debido a nuestra abrumadora supremacía aérea. En cierto modo, tendría sentido estar contentos de que estemos ganando, pero hay algunos problemas en la mente de Tanya que hacen imposible celebrar. Hemos encontrado su puesto de mando. Eso es terriblemente rápido. No es falso. Cosas increíbles siguen sucediendo una tras otra. En Tanya nunca imaginó que llegaría un día en que desconfiaría tanto de los informes de sus subordinados. Sí, tenemos supremacía aérea, y estamos usando tácticas de decapitación de liderazgo, pero ¿y significa eso que la cima de la cadena de mando del enemigo puede ser expuesta tan fácilmente? No hay ningún error, mayor. ¿Es el comando de primera línea? ¿U otro nivel inferior? Si podían distinguirlo en este caos, tenía que ser un puesto de mando de división o de brigada. No, es el cuartel general del ejército invasor.
¿Qué? ¿Estás seguro? Por un momento, las palabras parecen significar algo inconcebible. ¿El cuartel general? ¿De todo el ejército invasor? Interceptamos una transmisión sin codificar. Conclusión, tiene que ser una forma básica de desinformación. Incluso si están entrando en pánico, no hay manera de que incluso el operador de radio más tonto, y mucho menos un oficial de comunicaciones de su sede central, envíe información sin codificarla. Entonces tiene que ser un mensaje falso. No, entiendo por qué lo cree, pero todo lo que captamos en este espacio aéreo está claro. ¿En serio? Es difícil de creer. Incluso no están limitando la fuerza de la señal. Puede parecer improbable, pero podría ser real. Aunque la mirada en su rostro es de incredulidad a medias, informa en una voz que solo puede pertenecer a personas que entienden perfectamente su trabajo. Poner en palabras claras la incomprensible situación, ¿está el ejército daciano atacando solo con tropas terrestres y enviando comunicaciones no seguras desde su cuartel general, para el beneficio del ejército imperial? Aang Chanya acababa de regañar a un subordinado por confiar demasiado en el rígido sentido común, ella también está plagada de eso. Por supuesto, su propio sentido está optimizado, elevado a otro nivel. Todavía dudo de lo que dijo, pero cuando uso mi orbe para escuchar las señales, hay un enorme convoy que emite transmisiones no codificadas en un solo lugar. Teniente Weiss, traiga su unidad y apoye a la mía. Teniente Serebriakov, reúna a la compañía y sígame. Roger. En caso de que sea una trampa, nos aseguramos de garantizar una ruta para una retirada rápida a medida que nos acercamos. Tengo a la compañía del teniente Weiss en posición para apoyar nuestro avance, y con su vigilancia cubriéndonos las espaldas, tengo a mi compañía comenzando maniobras aéreas de reconocimiento en vigor. Suponiendo que el enemigo dispare una ofensiva, conscientemente engrosaré mi escudo defensivo. Entro en el campo de tiro del enemigo sabiendo que además del modelo 97, puedo arrancar mi modelo 95 en el peor de los casos. Me van a disparar. La posibilidad estaba en mi mente, así que, por supuesto, me había imaginado varios disparos desde el suelo. De todos los ridículos. Por eso grito con incredulidad. Seguro que hasta el ejército más descuidado puede defender su cuartel general. En las historias, incluso los dictadores y los comandantes corruptos se aseguran diligentemente de que se proteja su entorno inmediato. Pero nadie nos está disparando. ¡Qué decepcionante! Caballeros, ¿no estamos en guerra? ¿Este lote es un ejército de verdad? Es bueno que las cosas vayan bien. De eso no hay duda. Pero en la guerra, que nada vaya según el plan es un hecho. Aunque pensé que sería posible repeler a estos invasores, nunca soñé que las cosas saldrían mejor de lo previsto. Pensar que podemos asaltar el cuartel general del ejército daciano sin siquiera salirnos de la formación de asalto y enfrentarnos a cero resistencia. No atacamos accidentalmente a un grupo de turistas que visitaban el imperio, ¿verdad? Si es así, eso sería un gran lío de responsabilidad. La situación es tan inesperada que murmuro algo inusualmente tonto no era lo suficientemente gracioso como para hacer una broma. Mis disculpas, señora. Fue un error no verificar primero con inmigración. La próxima vez nos aseguraremos de consultar con ellos. Los miembros del batallón hábilmente siguen el juego, agachando la cabeza para expresar su arrepentimiento, también deben sentir que algo está mal. Si esto es todo a lo que nos enfrentamos, parecerá que lo sometí a un entrenamiento infernal sin razón. En serio, estos enemigos son tan fáciles que me van a confundir con una sádica. Por eso, cuando descendemos a capturar el cuartel general enemigo, su bandera ondeando prominentemente a pesar del peligro, Tanya está tan confundida que lanza otra rara broma. Sí, disculpe. ¿Es usted el líder de la excursión? El imperio se disculpa humildemente por los problemas que hemos causado. La patrulla fronteriza del ejército imperial pensó que eran un ejército.
Imita los movimientos humorísticos de sus subordinados, bajando la cabeza y luego inclinándose un poco en dirección a los patéticos y afligidos enemigos. Un silencio cae cuando todos en la tienda de campaña se quedan sin habla, pero al momento siguiente, ella abruptamente entrega algunos saludos con una alegre sonrisa. Bienvenido al Imperio. ¿Cuál es el propósito de su visita? ¿Puedo ver su pasaporte? Los dacios silenciosos probablemente se han congelado en respuesta a las extrañas circunstancias. Pero a medida que sus cerebros comienzan a reiniciarse, finalmente comienzan a procesar lo que está sucediendo. En toda la confusión, una niña completamente armada las ha atacado antes de que se dieran cuenta y ahora las está involucrando en un juego de falsa inspección de inmigración. Basta de estupideces. Los oficiales llevaban tantas condecoraciones que un francotirador no hubiera sabido a quién apuntar. Esta chica está jugando con nosotros. Dándose cuenta de eso, uno de ellos salta sobre Tanya, pero el teniente primero Wei sale de la formación y lo patea hasta el suelo, donde se desmaya. Problemáticamente, a juzgar por sus condecoraciones, es el oficial de mayor rango presente. En cierto modo, esto es lo primero que no ha ido de acuerdo al plan. ¿Y el resto de ustedes? ¿Les gustaría entrar al Imperio como prisioneros? Si se rinden, Tanya no tendrá más remedio que tratarlos como prisioneros de guerra regulares de acuerdo con la ley. Es fácil eliminar 3 divisiones, pero alimentar a tantos prisioneros sería muy difícil. Solo pensar en la carga adicional que supondría para la logística es vertiginoso. Sin embargo, como la matanza no es uno de sus pasatiempos, les aconseja que se rindan, al menos, eso es lo que está haciendo desde su perspectiva. Ridículo. Como si el ejército daciano fuera a rendirse alguna vez. Esto es una pérdida de tiempo. Disparen a todos menos a ese general. Lamentablemente, no lo entendieron, pero ella está feliz de dar la orden de disparar. El resto es bastante sencillo. Su compañía de magos lleva a cabo una batalla cuerpo a cuerpo contra el personal de los puestos de mando de una compañía. Enfrentarse a magos a corta distancia con poco más que pistolas es un suicidio. Dentro de poco, el resultado que sin duda se imprimirá en los libros de texto de Dacia es alcanzado. Eliminan sus objetivos sin problemas, y la tienda está llena de cadáveres frescos. Como una banda de ladrones, la compañía de Tanya está arrebatando todos los documentos y aparatos que pueden encontrar y metiéndolos en sus mochilas. Los papeles y los prisioneros de alto rango, aunque pocos en número, serán buenos recuerdos para el Estado Mayor. Coloca una trampa. Sí, la pondremos junto a esa cabeza. Al mismo tiempo, antes de que los desorganizados soldados dacios se den cuenta de que algo anda mal en su cuartel general, Tanya hace que sus tropas les dejen también un pequeño regalo de despedida. La cabeza de ese oficial que apuntalamos va a explotar. Sin duda será muy efectivo contra estos tipos. Un movimiento un poco tosco, pero también un clásico, y la táctica ha estado en uso durante tanto tiempo porque funciona: amañar un cadáver con una trampa. Es un gran golpe para la moral, y también podemos infligir bajas a cualquier enemigo que venga a rescatar al personal del cuartel general. Un buen rendimiento por una inversión de tiempo y esfuerzo de bajo costo. Si tan solo tuviera un folleto sobre visitas turísticas en grupo. Teniente, ¿tiene tinta? Me gustaría hacer un sello de inmigración. Oye, no juegues con los cadáveres. Tomen en serio esta guerra. Tanya levanta un poco la voz para advertir a sus soldados, que parecían haberse relajado con el camino hacia la victoria tan claro. Esto no es un juego para niños. Sus tropas deben permanecer vigilantes. Es comprensible por qué la tensión es baja, pero es mejor que se mantengan alerta. Si pierde algún hombre en esta broma de lucha, será un fracaso peor que la inútil Italia expulsada por Etiopía. Yo nunca lo superaría. Dicho esto, cuando Tanya sube a ver la escena, está muy satisfecha con lo que ve. El ejército del Principado sigue marchando en filas por la carretera, y el batallón 203 de magos aéreos los ataca desde todas las direcciones.
La fragilidad de un ejército sin ningún tipo de apoyo aéreo o mágico combinado con la brecha virtualmente insuperable entre la tecnología militar moderna y la antigua han dado como resultado excelentes logros para el ejército imperial. Se han abierto agujeros en las formaciones del ejército daciano, y el personal que ha caído fuera de rango ensucia el suelo. Llevará más de unas horas reorganizar este caos. Al fin y al cabo, hemos conseguido derribar al personal de mando responsable de dar un paso adelante y hacerse cargo de este lío. Y aunque el siguiente al mando haga todo lo posible por unir de nuevo al ejército, este es el caos al que se enfrentarán. No hay forma de recuperar el control. La única manera en que el abrumadoramente inferior ejército daciano puede esperar golpearnos duro es lanzando un ataque sorpresa con tácticas de bombardeo. Enviar infantería sin apoyo para atacar al imperio es lo suficientemente incompetente como para que los imbéciles de la batalla de Imphal les den clases particulares. Si algún oficial daciano puede hacer que este ejército vuelva a marchar mañana, merecen medallas. Teniente Weiss. ¿Está lista tu unidad? Sí, mayor. ¿Qué haremos con el resto? Parece que está a punto de preguntar, los limpiamos. Y Tanya apenas consigue controlarse y no reírse a carcajadas. Todo lo que este tipo quiere es acumular logros. A pesar de que acaba de terminar su primera batalla, y es prácticamente un novato. En el libro, él está lo suficientemente ansioso como para mencionar la necesidad de aumentar su éxito. Él es un material excelente. Nuestra flota aérea ha sido desplegada, ¿verdad? Por eso se debilita cuando hace la pregunta. Se podría decir que la clave para hacer que las cosas vayan bien es buscar aspectos positivos. Antes, ella criticaba sus acciones, pero ya no. Ese es el truco para manejar personal en el ejército. Sí. La séptima flota aérea está en camino y debería llegar en un momento. Entonces dejémosles la limpieza a ellos. Nosotros avanzaremos. Señora. ¿A dónde nos dirigimos? La rápida respuesta de Weiss es prueba de que al menos es material de soldado. Parece que cumplirá sus deberes con más sinceridad de la que esperaba. Si puedo usarlo, necesito usarlo bien. La capital. ¿La capital, señora? Sí. Tanya siente que se ha calmado un poco mientras le hace un guiño magnánimo. Que una escolta tome a los heridos y prisioneros y se retire. Puedes elegir a quién enviar. Sí, señora. Nadie sufrió heridas menores, así que en ese caso, ¿qué quiere que haga? Oh, cierto. Cuando lo pone en evidencia, me doy cuenta de que es difícil imaginar que pueda haber víctimas en ese tipo de batalla. Bueno, no es como si hubiera asumido que lo sabía. Era más para ser considerada. ¿O la fuerza de la costumbre? Aunque al final tendré que admitir que he sido un poco perezosa intelectualmente. Tanya se ha acostumbrado al peso de su rifle, así que esto es como hacer una montaña de un grano de arena porque está nerviosa por comandar un batallón por primera vez. Si ese es el caso, necesito componerme mejor. Una líder no debe apagar el estado de ánimo sin razón. Muy bien. Entonces tienen que ir los que están más exhaustos. Esto va a ser un largo avance. Así que envía a algunos de los nuevos oficiales que acaban de tener su primera batalla de vuelta a la base. ¿Puedo enviar un pelotón de la cuarta compañía? Eso parece razonable. Te lo dejo a ti. Weiss en realidad hace buenas decisiones en cosas como la gestión de la unidad, y Tanya ha llegado a confiar en él durante su tiempo en la guarnición. Los comandantes de compañías en tiempos de paz no valen su sal a menos que puedan dirigir adecuadamente a sus subordinados. Que sea o no un comandante decente de una compañía de guerra depende de sus experiencias en el futuro. Solo espero que crezca. De todas formas, al menos uno de mis maníacos de guerra seleccionados a mano tiene las habilidades y el espíritu adecuados para la batalla. Con su medida de sentido común, no me quejo de hacer de Weiss mi mano derecha, y estoy ansiosa de que contribuya a mi seguridad. Bueno,
Supongo que debería seguir usándolo y ver cómo van las cosas. Bien, ahora podemos seguir adelante, teniente. Sí, señora. Más lejos. Hasta el final. Veamos hasta dónde podemos llegar. Nunca se sabe hasta que se intenta. Pero por ahora, deberíamos disfrutar de nuestro nivel de bonificación. Con ese pensamiento, Tanya sonríe divirtiéndose. Es la sonrisa que congeló al coronel von Lergen hasta los huesos. Ella sonríe de oreja a oreja en celebración de su continuo avance. Ahora, adelante. Vamos. Esa es la razón de ser del batallón 203 de magos aéreos, y ninguna otra. Misteriosamente, el primer teniente Weiss lleva la misma sonrisa sin darse cuenta mientras saluda. Cada soldado acepta las órdenes sin cuestionar, creyendo que si alguien puede forjar un camino hacia adelante, es ella. Con la llegada de las reservas estratégicas del Grupo del Ejército Oriental, el 17º Ejército y la Flota Aérea, que se había dividido en el camino, las líneas del ejército daciano fueron demolidas. 2.000 muertos e innumerables prisioneros. La batalla había enfrentado a 600.000 contra 70.000, y los 70.000 los pisotearon. El bando superado en número, el 203º Batallón de Magos Aéreos, había sido el primero en atacar y tenía el control absoluto de los cielos sobre la zona de combate. Tras conseguir una victoria, decidieron atacar la capital por delante de la flota aérea. En ese momento, la comandante de batallón von de Gurechav estaba tan segura que rozaba la arrogancia, jactándose: nadie puede detenernos. Capítulo 1. La guerra de Dacia. Parte 4. 25 de septiembre, año 1924, 3:17 am. Espacio aéreo sobre las afueras de la capital del Principado de Dacia. La noche cayó en la capital del Principado de Dacia tan tranquilamente como cualquier otra noche desde el principio de los tiempos. La gente, despertada por una cierta excitación que acompañó el comienzo de la guerra, había charlado bulliciosamente, con alcohol en la mano, con un fervor grande y sin sentido, pero a estas horas de la noche, todos los lugares se habían calmado y la mayoría se habían ido a dormir. Esto podría llamarse una noche tranquila y agradable. La cobertura de nubes es limitada, la visibilidad es buena. Una ligera brisa del sureste sopla, pero no es tan débil como para que el humo de las armas no se disperse. La única mancha diminuta escondida en la noche es el 203º Batallón de Magos Aéreos. Este es el primer ataque nocturno a una ciudad en este mundo. Dicho esto, la misión no es muy difícil. Quien susurró es la comandante del batallón, la comandante Tanya von de Gurechav, que los dirige desde la cabeza de la formación. Si hubiera una fotografía de ella para capturar el momento en que miraba la ciudad con una expresión suave y elegante, demostraría la idoneidad de su alias, Plata Blanca. Volando tranquilamente, ella disfruta de ser capaz de moverse a través del cielo estrellado sin problemas. Pero dentro de ella hay pensamientos incongruentes con la belleza de la noche. El próximo ataque será turbulento. Será divertido quemar el objetivo. Una incursión nocturna en la capital enemiga que no haya instituido un apagón, será tan fácil como volar en un desfile. Como era de esperar, aunque todavía asombroso, no hay antena o intercepción mágica, ni siquiera algún fuego antiaéreo. El hecho de que Tanya no pueda ver una sola batería de artillería mejoró su estado de ánimo aún más. Por supuesto, aunque solo sea en el reino de las posibilidades, hay una posibilidad distinta a cero de que todo el lugar esté lleno de emplazamientos de armas ocultos. Pero, si hicieron preparativos tan cuidadosos, ¿por qué dejarían entrar soldados enemigos a la capital? En última instancia, si el ejército daciano se toma el combate aéreo tan a la ligera, no puedo imaginar que tendrían los medios para construir posiciones de fuego elaboradas. En última instancia, lo que la convence es lo brillante que luce la ciudad. La electricidad y el gas están iluminando el lugar tan bien que me pregunto más de una vez sobre la posibilidad de que las luces sean señuelos. En un campo de batalla, esa indiferencia es una ocurrencia regular a su manera, pero es anormal al mismo tiempo.
Cuando piensa que podría ser capaz de enseñarles el concepto de un apagón, incluso se imagina a sí misma un poco iluminada. Les enseñaré a estos tontos una lección a través de la experiencia. A veces me pregunto por qué la gente se molestaría en enseñar a los imprudentes, pero ahora lo entiendo. Detrás de la amplia sonrisa de Tanya están la compasión y el desprecio. La satisfacción de canalizar esas emociones en una lección que consiste en patearles el trasero es siempre única. Educación, ya veo. Convertirse en la maestra conocida como experiencia y cobrar un alto precio no es tan malo. Supongo que es como ser uno de esos asesores del gobierno extranjero del periodo Meiji. El trabajo es simple, dar al pobre principado exposición de primera mano de la diferencia entre nosotros en la guerra moderna, la civilización y el poder nacional. El pago será hecho en su totalidad por el ejército imperial. Se trata de una empresa sofisticada en la que todo, hasta cada ronda de munición, es posible gracias a la cordial consideración del Estado Mayor del Ejército Imperial. Oh, así es como es entender algo una vez que lo intentas tú mismo. Llevar la luz de la civilización a los bárbaros es claramente mi misión sagrada. Ajá, ahora veo por qué hay gente que confunde las diferencias de cultura y civilización con la superioridad racias. Es demasiado seductor y, sobre todo, proporciona esta horrible sensación de omnipotencia. Bueno, eso no es bueno. Tanya se arrepiente un poco y se reprende sabiamente. Si hay algo a lo que no voy a recurrir, es a interpretar todo a través de la lente de Dios. Eso interferiría con mi propia razón de ser, así que definitivamente no puedo hacer eso. Bueno. Supongo que está bien creer en una misión sagrada cuando disparó al ser X. De todos modos, por el momento detengo ese hilo de pensamiento, como en un videojuego, y luego Tanya enciende y apaga su linterna mientras la gira para llamar a sus comandantes. Es casi la hora de moverse. La fábrica de municiones brilla tan brillantemente que parece estar tratando de convertir la oscuridad en día. Incluso desde nuestra posición distante, la energía bulliciosa de los trabajadores es evidente en un área donde están poniendo todos sus esfuerzos en la producción de proyectiles. Casi hemos alcanzado nuestro objetivo. Llamó, mayor. Hemos encontrado nuestro objetivo según lo planeado. Puede verlo, ¿verdad, teniente? Por allí. No puedo creer que una fábrica de armas no esté vigilada. Honestamente, yo tampoco puedo. Esto puede sonar arrogante, pero... Eso es lo que dice Tanya, aunque se burla mientras continúa. Probablemente sería más exacto decir que está ya riéndose de la estupidez del enemigo. Su forma de pensar está atascada en algún lugar del pasado. Parece que aún viven en dos dimensiones. Ignorando la tercera dimensión en el cielo, los dacios solo conocen una guerra absolutamente plana. ¡Qué concepto tan espléndido! ¿Cuán estúpido puede ser alguien? Gracias a eso, lo tengo fácil, su ineptitud es realmente maravillosa. Cualquier enemigo mío es libre de dejar que su inteligencia se atrofie. Tanya siente que debería estar genuinamente feliz por la estupidez de su enemigo mientras celebra las circunstancias favorables. En realidad, deberíamos estar impresionados de que su fábrica funciona las 24 horas del día. Los pensadores de esa época estarían encantados de encontrarlos tan trabajadores. Aunque estaba haciendo una mueca de dolor cuando estuvo de acuerdo, el primer teniente Wei sabía lo que tenía que hacer como vicecomandante para limpiar su nombre. Al darse cuenta de que está haciendo todo lo posible para restaurar su honor, Tanya ajusta su evaluación de él y decide que se puede confiar en él con las asignaciones. De todos modos, creo que es bueno que nuestro trabajo sea fácil, mayor. Entonces, sin traicionar las expectativas, Weiss ofrece su opinión. Un vicecomandante que puede hacer sus propias decisiones pero también afirmar el juicio de su oficial superior a pesar de su falta de experiencia es sorprendentemente difícil de conseguir. Después de haber elegido a Weiss como su ayudante, es un alivio que Tanya parezca tener buen ojo para el talento. Esta es una gran oportunidad para atacar. Vamos. Al mismo tiempo, su ayudante,
la teniente segunda Serebriakov está dando motivos de preocupación, ya que está empezando a sonar un poco impaciente, quizás debido a sus oportunidades en el frente del Rin. He estado enseñándole cómo hacer la guerra, pero no cómo navegar por sus reglas. Tanya solo ha recibido un corto e intensivo entrenamiento de oficial, así que incluso si no hay problemas con la forma en que dirigía a sus subordinados, puede ser necesario prestar más atención a la parte legal de las cosas. Teniente Serebriakov, no somos unos bárbaros tan salvajes como para ignorar la ley de la guerra. Sí, establecidas por humanistas y personas con experiencia legislativa, estos estatutos estipulan la forma sancionada de hacer la guerra en las ciudades. Es un desfile de argumentos con los que nadie podría estar razonablemente en desacuerdo. No se deben atacar instalaciones que interfieran con la vida cotidiana de las personas. Está prohibido atacar a civiles. Los bombardeos indiscriminados son inhumanos, etc. Oh, cuán grandes son las leyes que tratan de dar algo de sentido al loco reino de la guerra. Son dignos de respeto. Si podemos hacer esto sanamente en lugar de como maníacos, los humanos son sinceramente maravillosos. Larga vida a los humanos. Si hay un problema, es que muchas de las leyes son un poco prácticas. Pero las leyes mal concebidas siguen siendo leyes. En realidad, sin embargo, no tenemos ningún problema operando dentro de ellas. Con los oscuros alcances de las dificultades de aplicación e interpretación, la mayoría de las leyes pueden ser manejadas de manera sencilla. Al menos, no tenemos ningún problema esta vez. Por favor, disculpe el error, señora. Que todas las unidades sepan que solo destruimos la fábrica de armas. Emita un aviso de evacuación por el canal internacional de socorro. La fábrica enemiga es obviamente una instalación militar. No es una fábrica que hornee pan o genere electricidad para ayudar a la gente en su vida diaria, nada de eso. Incluso si alguien quisiera insistir en lo contrario, no existe un propósito pacífico para las municiones. Bueno, tal vez el bondadoso y humanitario señor Molotov podría ayudar a hacer canastas de pan. Aún así, no hay problema. Sería su culpa por hacer canastas de pan en una instalación tan fácilmente confundible con una fábrica de armas. Pero, mayor, si hacemos eso, perderemos el elemento sorpresa. Teniente Weiss, el sentido común dice que el miedo está justificado, pero usted piensa demasiado en la teoría. Al parecer, la sugerencia de Tanya de que lleven a cabo su ataque de acuerdo con las normas dictadas por el derecho internacional se pierde por completo en sus oficiales subordinados. Llegamos hasta aquí en secreto solo para revelarnos. La misma mirada interrogativa está en todas sus caras. Sus expresiones comparten un tipo común de duda militar. No tienen ninguna duda a la hora de llevar a cabo sus objetivos militares. Por supuesto, la que fue seleccionada para ese personaje fue la comandante del batallón, la mayor Tanya von de Gurechav, es decir, yo. Incluso si trato de culpar a alguien más, al final soy yo la responsable. Por una fracción de segundo, me pregunto si cometí un error al reunir a estos subordinados en particular, pero me consuelo con la idea de que son magníficos soldados imperiales que obedecen órdenes incluso cuando son reacios. Tanya abre la boca para instruirles de una manera majestuosa. Teniente Serebriakov. Emita la advertencia. Ordena una evacuación de acuerdo a las regulaciones. ¿De verdad quiere que lo haga? Pero al momento siguiente, Serebriakov hace una pregunta, sin ningún significado profundo, que involuntariamente resalta la perspicacia de la mayor von de Gurechav como especialista. Es suficiente para enfermarla. Sí, la advertencia es solo una formalidad, por lo que menos creíble es más deseable. En ese caso, la cruel realidad es que Tanya pensó que la teniente Serebriakov es ligeramente más adecuada en su tono de voz que el teniente Weiss. Por supuesto, Tanya discretamente está eximiendo de consideración al miembro más joven de la unidad. Pero ahora que se ha mencionado, tengo que admitir que Serebriakov tiene razón. Si alguien le preguntara a Tanya después por qué la teniente Serebriakov hizo el anuncio, yo estaba planeando decir, supuse que si una chica hacía la advertencia, bajarían la guardia.
Pero lo peor que podría pasar es que alguien le preguntara, ¿no crees que la comandante debería haberlo hecho? Tengo que hacerlo. No quiero, pero... Está bien. Tienes razón, debería hacerlo. Haré que suene como una niña pequeña. No hay nada que hacer. En este punto, todo lo que puedo hacer es pensar en aumentar nuestras posibilidades de éxito. Estas leyes internacionales de mierda, qué dolor. ¿No pueden apurarse y cumplir con su muerte de facto? ¿Qué genio se subió a un caballo y sugirió mantener reglas en la guerra? Después de haberse rendido parcialmente, ella grita en el receptor que un subordinado le entregó, apoyándose fuertemente en el sonido infantil de su voz. Esto es una advertencia. Y así la advertencia de ese día resonó grandiosamente por toda la capital daciana. Excepto que no fue así. Es verdad que ella está siguiendo la ley al pie de la letra y transmitiéndola por el canal internacional de socorro. Nosotros, el ejército imperial, estamos comenzando un ataque a una instalación de suministros militares. Sin embargo, supongo que la palabra apropiada sería, solo un número muy pequeño de personas escuchará el anuncio. Para empezar, no hay suficiente presencia de radios en Dacia para que todas las casas tengan un equipo. Además, los hogares que dejan la radio encendida en mitad de la noche son sin duda una minoría extrema. Empezaremos las maniobras dentro de 30 minutos. Por encima de todo, ¿aceptaría alguien una amenaza de alguien que obviamente es una niña al pie de la letra? La verdad es que no. Si alguien con un tono más rígido, una voz y una forma de hablar que prácticamente gritara su identidad como soldado, alguien como Rudersdorf o Setor, con ese innegable aire militar a su alrededor hiciera la advertencia, sería otra historia. Pero con Tanya como locutora, objetivamente hablando, aparte del contenido, el anuncio es terriblemente conmovedor. Mucha gente lo considerará a lo sumo una broma elaborada y no pensará mucho más en ello, volviendo a dormir con un ceño fruncido crítico. Nosotros solemnemente juramos luchar justa y honestamente, de acuerdo a la ley internacional. Por otro lado, queda el objetivo de interpretar bien el papel a pesar de la voz ridícula, por lo que Tanya deja que toda la emoción se le escape de las palabras. En cierto modo, esta actuación es una mortificación para la mente de Tanya comparable al uso del tipo 95 a plena potencia. Alabar a Dios y proclamar al ser X ya es bastante malo, pero todavía sigo cumpliendo con mi deber hasta el final. Naturalmente, ella está abiertamente indignada mientras frunce el ceño a su objetivo y grita que lo aplastará. Las emociones de Visa mientras mira a su lado son probablemente compartidas con el resto del batallón, una solidaridad inquebrantable. No, su pensamiento es, eso es muy bajo, mayor. Tanya termina de leer la advertencia con una voz apropiada para una niña de su edad. No importa cómo lo pienses, la única explicación apropiada sería la broma de un niño, cualquiera lo pensaría. Hasta nosotros nos sentimos como si hubiéramos visto algo espantoso. Mayor, ¿tiene experiencia en actuación? Actuar. No estoy segura de entender lo que quieres decir. Solo espero que bajen la guardia. Aunque el tono coincide con su edad, Tanya murmura su insatisfacción con su voz fría habitual. Debe ser un signo de sentimientos internos complejos. Wei solo la conoce desde hace poco tiempo, pero incluso él puede recoger el disgusto que su superior no se molesta en esconder. Su humor es tan peligroso como la nitroglicerina. Cuando Wise da un paso atrás en silencio, todo el mundo hace lo mismo discretamente. Nadie quiere estar tan cerca de la mayor Von de Gurechav cuando está irritada. De acuerdo, tropas. Parece que avergonzarme a mí misma valió la pena. Ahora bien, durante su entrenamiento como soldados se les ha dado una paliza. Y es por eso que entienden que su superior desahogará sus sentimientos sobre el enemigo mientras se preparan para el ataque, agarrando sus orbes y rifles con la misma medida de simpatía. Esta fábrica de municiones ha estado recibiendo ayuda republicana. Probablemente esté lleno de materiales inflamables.
El tono de Tanya contiene una clara determinación de volar el objetivo por los aires. Normalmente sus pensamientos internos son inescrutables, pero hoy en día, en este mismo momento, cada mago en el 203º Batallón Aéreo de Magos puede entender exactamente lo que está en su mente. No hay duda de ello. Está motivada. Emití la advertencia. Nuestra obligación ha sido cumplida. Ahora veamos los fuegos artificiales. Estoy abiertamente indignada, desahogándome o quizás desquitándome con ellos. La expresión en la cara de la comandante von de Gurechav mientras lanza un hechizo extra grande pero preciso y evoca una fórmula de proyección de largo alcance es una mezcla de intoxicación e ira, todo lo cual indica un peligro muy real. Ya que nadie ha interferido, ella es capaz de volver su furia sin diluir contra el enemigo. Vamos a educarlos en el nombre de Dios. Ese comentario murmurado informa a su unidad de lo seria que es. Manifestaré el poder de Dios en esta tierra. Su comandante sigue construyendo un desastre extra grande. Desplegar hechizos. Miren bien, observadores. Objetivo, Carberius Arms Foundry. Todas las compañías, al mismo tiempo que la mayor von de Gurechav. No queriendo quedarse atrás, el comandante de cada unidad grita, y se preparan varios hechizos de ataque de largo alcance. Normalmente, cualquier atacante que lance tranquilamente este hechizo lento en medio de un campo de batalla terminaría siendo golpeado por la artillería antimágica o derribado por los magos enemigos en patrulla. Pero si el enemigo es aún más lento, entonces es una historia diferente. Desplegar hechizos. Fuego. Desatamos una ráfaga de disparos de hechizos de explosión de largo alcance lanzados por un batallón de 48 magos. Esa potencia y alcance requiere más magia de la habitual, pero esta vez al menos, es la solución óptima. Nadie interrumpe, nadie se da cuenta. Los hechizos caen tan fácilmente sobre el objetivo que los magos están casi decepcionados, y los hechizos explotan al impactar con la fábrica literalmente llena de municiones. 16 impactos directos. Los demás están cerca. Si podemos hacer eso con hechizos de largo alcance, entonces no puedo quejarme. Tanya asiente satisfecha. Entonces, justo cuando Weiss está a punto de decirle algo, explota. La erupción es tan deslumbrante que incluso los magos están cegados, a pesar de haberse anticipado a la explosión. La luz llena la noche tranquila de hostilidad al descubierto. El techo de la fábrica, volando hacia el cielo, parece caer en cámara lenta, y la capital daciana ha sido sacudida por un resplandor que ilumina todo a kilómetros a la redonda. Ahí van las explosiones secundarias. Luego un comentario tranquilo y satisfecho lo resume todo. Tamaya. Es solo una exclamación. No te preocupes por eso. Se da la vuelta y aprecia la escena con un comentario desviado sobre la fantástica vista. Tengo que reconocérselo a Dacia. No solo nos ayudaron con nuestro ejercicio práctico, sino que también organizaron un espectáculo de fuegos artificiales. Se ríe entre dientes, su expresión exuberante. Si tuviera que resumirlo, la gigantesca explosión luminosa de abajo se siente como un espectáculo de fuegos artificiales en honor a su servicio. De todos modos, logramos nuestro objetivo. Volvemos a la base, tropas. Capítulo 1, La Guerra de Dacia. Parte 5. 23 de octubre, año 1924, Oficina del Estado Mayor del Ejército Imperial, Comedor 1, Ejército. Ese capitán dijo que te permite experimentar raciones de guerra. Un oficial que trabajaba en personal lo dijo. El comedor de la oficina del Estado Mayor era un campo de batalla perpetuo, que no permitía a los soldados olvidar sus experiencias de combate, ni siquiera en la retaguardia. El general von Rudersdorf no tenía palabras para negarlo. De hecho, estaba secretamente de acuerdo con la opinión de sus colegas menores de que el comedor y su cocina, única,
Parecían estar comprometidos con el reino aliado en una competencia feroz que ninguna persona normal podía comprender. Y de la misma manera, por lo que el general de división von Setour sabía, no había generales a quienes realmente les gustara la comida. Así que tal vez fue irónico que aunque discutir asuntos confidenciales en una cafetería era generalmente considerado una mala idea, este lugar en particular era en realidad el lugar óptimo para reuniones de estrategia si el secreto era deseable. Era la naturaleza de Setour y Rudersdorf utilizar todo lo que podían, juntos, al máximo, y así se les ocurrió que el comedor era el mejor lugar para conversar. Si la información era confidencial, empezarían tomando a regañadientes al menos una de sus 3 comidas diarias allí. El tiempo no está necesariamente del lado del imperio, aunque tampoco del de nuestro enemigo, refunfuñó Rudersdorf, sonando absolutamente harto. Irritado, devoró algunos alimentos parecidos al pan con pseudo café. Entre todos los objetos de decoración de la mesa, podía ver por el tacto y el brillo que solo la taza maíz en su mano, y solo eso, podía ser llamado genuino. Teniendo en cuenta nuestra situación actual, no es una buena idea que el imperio se ocupe de 2 frentes por mucho tiempo, pero todavía crees que el tiempo podría estar con nosotros, Rudersdorf. Setour parecía insatisfecho con la comida pero sonrió, algo divertido, mientras respondía. Estaba a cargo de la logística. Por supuesto, como oficial de Estado Mayor, podía meter los dedos en la estrategia o en las operaciones tanto como Rudersdorf, que había estado involucrado durante mucho tiempo en la investigación y el desarrollo de la teoría operativa. El Estado Mayor simplemente había visto de lo que estos dos eran capaces, así que pusieron al enérgico y dinámico Rudersdorf a cargo de las operaciones de guerra, principalmente móviles, mientras esperaban que el sabio y prudente rigor académico de Setour mantuviera la organización militar funcionando sin problemas. Y en Dacia, se habían cumplido todas las expectativas. Rudersdorf dio un ejemplo perfecto de cómo llevar a cabo la guerra de maniobras con su astucia, mientras que Setour hizo los arreglos para el despliegue eficiente de las tropas, incluso organizando el envío de una unidad de avanzada. Ambos talentos lograron todo lo que el Estado Mayor había esperado. Por supuesto, más tiempo dedicado significará más desperdicio. Pero es exactamente por eso que nuestra estrategia básica de eliminar primero a los enemigos más débiles, como hicimos en Dacia, no debería cambiar. En otras palabras, lo que quieres decir es, te daré tiempo, así que encárgate de la logística. Rudersdorf, tengo que advertirte, el Anluke, Kateihanen, así como las instalaciones portuarias ya están en sus límites con los trabajos de construcción y expansión en Norden. Transportar suficiente material para una ofensiva invernal será una carga demasiado grande. Si dices que no se puede hacer, entonces supongo que no se puede. Pero te conozco lo suficiente. Tú dices que es imposible, pero no me convences de que no tienes un plan alternativo. Un entendimiento mutuo ideal entre el frente y la retaguardia. En cierto modo, esto fue posible gracias a la rara relación de cooperación que los dos hombres habían sido capaces de construir donde confiaban completamente en las habilidades excepcionales del otro. Lo siento, General von Rudersdorf, pero por lo que he oído de los gerentes de material rodante en el cuerpo de servicio, la situación logística en Norden no va a mejorar pronto. General von Setour, ¿necesito explicarle la posibilidad de una ruta de abastecimiento marítimo? Relajando tanto su expresión como su estado de ánimo un poco, Setour dejó de fingir. Está bien, está bien. Como tú dices, desde que empezó la guerra nos han cortado las rutas marítimas, así que hay todo tipo de barcos comerciales anclados en el puerto que podríamos requisar. Era un plan que había considerado muchas veces. Si es necesario, puedo enviar un barco de casi 300.000 toneladas a una instalación portuaria en algún lugar del norte para una operación de desembarco. Entonces, ¿está decidido? Desearía que dijeras eso desde el principio. Debo advertirle que esta discusión solo es válida si asumimos que tenemos el control del mar, aguantaré una escaramuza o dos, pero no me entusiasma la idea de perder una unidad y un barco por la oportunidad de apostar en una operación anfibia lejos de las líneas enemigas. Setour frunció un poco el ceño.
Estaba más preocupado por las posibles pérdidas que por el éxito potencial de la operación. Era cierto que el imperio tenía actualmente un exceso de barcos porque los carriles de mar habían sido tenues desde que empezó la guerra. Había una posibilidad de que pudieran resolver sus problemas operativos y de suministro con ellos. Pero dicho de otra manera, la Armada Imperial no tenía nada más que vías marítimas vulnerables, así que ¿serían realmente capaces de proteger las líneas de suministro? Ese era el riesgo al que se enfrentaban. Mientras ese fuese el caso, quizás podrían usar los estrechos acantilados cerca del imperio, pero no tenían más remedio que ser pesimistas sobre la idea de establecer una importante ruta de suministro. Te preocupas demasiado por las supuestas pérdidas. Aunque sea un poco arriesgado. Las líneas de la Alianza Entente y el bloqueo de sus comunicaciones los aplastaría. La respuesta de Rudelstorff fue casi descuidadamente optimista en comparación con las preocupaciones estratégicas de Setor. A pesar del estancamiento de los frentes, la brecha sustancial en el poder nacional dejó a la Alianza Entente al borde del colapso, al igual que Dacia. En otras palabras, el punto de vista de Rudelstorff sobre la situación podría ser criticado como una simplificación excesiva. Pero si el ejército imperial pudiera apoderarse de una región en la retaguardia de la misma manera que sus soldados habían pisoteado a Dacia, incluso la Alianza Entente se derrumbaría por sí sola. No puedo negarlo, pero francamente, no creo que sean una gran amenaza aunque los dejemos como están. ¿No deberíamos olvidarnos de ellos y acabar con la República? No hay nada mejor que tener menos frentes, pero en cuanto a si era realmente necesario forzar el colapso total de la Alianza Entente, un ligero desacuerdo entre operaciones y el cuerpo de servicio comenzó a aparecer en sus comentarios. Setor no pensó que avanzar hacia el norte haría nada para aliviar la presión logística. Por otro lado, desde el punto de vista de operaciones, limpiar ese frente facilitaría mucho las cosas estratégicamente. Desde el punto de vista logístico, la carga de mantener la cantidad de tropas necesarias contra la Alianza Entente no es liviana. Incluso sin disparar un solo cartucho de munición, los soldados mueren de hambre si no comen. Soy consciente de ello. Pero es cierto que en comparación con la República, sería más fácil de eliminar. Bien. Al final, ambos hombres tenían criterios claros sobre cómo optimizar el instrumento de violencia conocido como guerra de Estados sin perder de vista su mayor objetivo. Se podría llevar a cabo una operación si no forzara demasiado la logística y si les diera la oportunidad de reducir sus frentes activos. Dado que en esos términos operativos no había problemas para hacerse con el control de la retaguardia en el norte, Setor acordó elaborar un plan de ataque. Si vamos a atacar, me gustaría que consideráramos el Osford. El Osford está demasiado defendida. Está situado dentro de esa estrecha bahía, pero estoy seguro de que tienen algunos cañones costeros. La ciudad de Oz es el principal centro ferroviario. Si tomamos eso, todos los trenes de la Alianza Entente deberían estar fuera de servicio. Entonces podremos entrar y mantener los suministros de nuestras tropas usando sus rieles. La ciudad que Setor señaló era importante por su papel como centro de transporte, ya que ofrecía la oportunidad de eliminar la logística enemiga de un solo golpe. Sería difícil, pero sí pudieran cortar las líneas de suministro del enemigo. Cuando el pensamiento cruzó la mente de Rudelstorff, ya no pudo contener una sonrisa salvaje. Lo tengo. Se te ocurren planes muy desagradables, ¿no? Pero tiene sentido. Así que quieres que capturemos a Oz. Si la Alianza Entente quedara lisiada de esa manera, su ejército moriría como perros, incluso si sus fuerzas de primera línea opusieran una resistencia heroica. Un ejército sin cabeza ni miembros era solo una turba que solía llamarse ejército. Suponiendo que las cosas fueran como el Comando Norte esperaba, la victoria se podría conseguir con un corto asalto frontal. Podría ser tan fácil que querrían considerar cómo conseguir un resultado aún mejor. Di que puedes hacerlo y te daré una unidad. Si no funciona, trataré con orden de una forma menos furtiva. No,
Vamos a intentarlo. Con esa misma sonrisa en la cara, Rudersdorf afrontó el reto con decisión. Intentaba derribarlos. El sueño de todo oficial del Estado Mayor era cambiar drásticamente las mareas de la guerra a nivel operativo con una batalla a gran escala. Asintió Zetor como si dijera que incluso bebería este café de agua sucia con una sonrisa. Muy bien. Si necesitas algo, házmelo saber. Oh, entonces préstame una unidad de magos. Rudersdorf no tuvo piedad de pedir lo que quería. ¿Una unidad de magos? Claro, pero ¿cuál? La mascota en tu bolsillo, la 203. Quiero que me dejes usar las tropas que funcionaron tan bien en Dacia. Ese batallón es muy pequeño. ¿Estás de acuerdo con eso? La mascota en el bolsillo de Zetor. Eran una unidad de combate intrépida que había librado una guerra de maniobras impecable en Dacia e incluso había bombardeado una fábrica de armas. No solo eso, sino que eran una unidad reforzada con equipos de última generación del arsenal técnico. Cuando el teniente coronel von Lergen había informado sobre el progreso de su entrenamiento, insistió, sin disimular sorpresa, que no había ninguna unidad en el imperio que pudiera igualarles. Eso está bien. Además, creo que su comandante tiene experiencia de combate en orden. Es tranquilizador tener a alguien que esté un poco familiarizado con la situación. Se decía que la comandante de la 203 tenía una personalidad distintiva, pero si había que clasificarla en los grupos, útiles o no útiles, sin duda formaba parte de la primera. Eso la hizo justo el tipo de persona que él podía permitirse el lujo de empujar con fuerza como una pieza de ajedrez. Muy bien. Haré los arreglos de inmediato. Gracias. Por la esperanza de que ganemos, levantó una copa. Entonces, por la esperanza de que la comida mejore. El brindis de regreso hizo que ambos se estremecieran. Creo que la guerra terminará primero. Probablemente tengas razón. A pesar de hacer muecas, se mantuvieron fieles al principio básico de los soldados de comer siempre que se presentaba la oportunidad. Dicho esto, tampoco ocultaban el hecho de que preferirían cenar en otro lugar.